está aquí. Quiero compartirles una palabra aprovechando el tiempo, el buen clima, el sol. En el libro de Lamentaciones, que es un libro escrito por un autor no determinado, y este libro es un libro poético. El libro de Lamentaciones consta de 5 poemas fúnebres, porque tiene un contexto histórico, y el contexto en el que se escribe el libro es cuando Jerusalén es asediada por Nabucodonosor y ocurre la devastación de Jerusalén tras la caída en manos de Nabucodonosor en el año 587, lo relata la historia, describiendo vividamente el horror del asedio, la hambruna, el contraste brutal entre la gloria que en algún momento vivió Israel y precisamente Jerusalén, y esa gloria pasada quedó en el olvido, y la miseria actual es el lamento, la destrucción de la caída, el templo, el exilio del pueblo judío como castigo divino, con una sola consecuencia: el pecado. La conquista de Babilonia, el trasfondo es la invasión del ejército de Nabucodonosor II de Babilonia, que culminó con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el incendio del templo, el exilio de gran parte de la población judía. El libro de Lamentación es una serie de 5 poemas fúnebres que llora esta catástrofe. El autor, posiblemente Jeremías, aunque se conoce como anónimo, se atribuye a Jeremías, quien vivió y profetizó durante la destrucción y escribió después de la caída de la ciudad, quizás desde Jerusalén o Egipto. El capítulo 4 que quiero enseñarles y leerles esta noche se centra en el gran contraste entre la prosperidad y el esplendor de Jerusalén, pero también contrasta ante el asedio y su estado actual de miseria, hambre y desolación. Dice el capítulo 4 del libro de Jeremías: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de las calles, de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. En esta historia de esta nación de Israel y de esta ciudad, precisamente de Jerusalén, en el año 586 a.C., nos narra la terrible consecuencia, la terrible devastación que puede producir el pecado en la vida de una sociedad. En estos días estamos viviendo días muy parecidos a los de Jerusalén, donde el ser humano, la creación de Dios, ha dejado de mirar hacia el cielo, ha dejado de escuchar a Dios y se ha llenado de un montón de cosas que son abominables delante de Dios, que tarde o temprano tendrán consecuencias durísimas. De hecho, si miramos hacia atrás, nos parecemos mucho a esta ciudad, porque Argentina en algún momento fue llamado el granero del mundo. Después de guerras mundiales, Argentina abasteció países europeos, asiáticos, con trigo,
Argentina fue proveedor para los países que quedaron devastados por la guerra. Pero apenas 50, 60 años más tarde, Argentina cae en una de las crisis más terribles que la historia de este país nos cuenta. Hemos tenido que mendigar al Fondo Monetario Internacional dinero para poder suplir y hacer que este país no caiga en default y otros países planten bandera en nuestra tierra. Algo parecido a lo que hoy estamos viviendo es lo que le pasó a Jerusalén. Y cada vez que el hombre, creación de Dios, el hombre, criatura de Dios, ofende a Dios, vive de espalda a Dios, vive en el pecado que Él quiere, en el placer, y elige toda una vida lejos de los mandamientos y de los principios de Dios, el hombre desata el enojo, la ira de Dios. Y quiero hablarte de una ciudad espléndida. Jerusalén fue una tierra que en algún momento brillaba por su abundancia, brillaba por su prosperidad, sus habitantes, sus familias que vivían en ese lugar, vivían una vida de abundancia. Pero el paso del tiempo, el alejamiento de Dios, el escuchar religiones muertas que no bendicen, que no cambian, que no transforman, el escuchar mensajes saturados de mentira, engaño, manipulación por mucho tiempo y prestarle atención y dejar de oír a Dios, es lo que trae como consecuencia juicio divino. Y el lamento de este poema, el autor, hablando de esa sociedad que en algún momento había sido más preciada que el oro, por la calidad de vida, por la calidad de valores, de respeto, por la calidad de moral que tenían y por la relación cercana a Dios que los mantenía libres y prósperos, él ve una decadencia que hace que la maldad, que el pecado, que los vicios de aquel entonces apartaran tanto a la gente de Dios, que la gente termina viviendo una vida sin Dios, creyendo que no tendría consecuencias. Pero con el paso de los años, Dios decide llevar a esta nación a juicio y toma a una tribu, como era la tribu, los que habitaban en el norte, los babilónicos, de quienes habla la historia secular. Y un hombre llamado Nabucodonosor II, en el año 586 a.C., levanta un ejército y esta ciudad llena de éxito, llena de prosperidad, una ciudad de paz, porque Jerusalén significa paz, es invadida por un ejército sanguinario que los toma prisioneros y que se los lleva a vivir a las tierras de Babilonia, devastando la ciudad, dejando ruina, miseria, hambre, pobreza extrema. Y se produce una catástrofe social como la que vivimos en estos días. Niños llorando, hambrientos, jóvenes sin presente ni futuro, padres que fueron divididos, separados, hogares destruidos por la invasión de este ejército que no perdonó y que produjo un daño tan grande que jamás Jerusalén vivió una catástrofe de este tipo. Y no fue un terremoto, no fue una inundación. La catástrofe que se desató sobre Jerusalén fue un ejército a quien Dios envió como consecuencia de su pecado. Quiero decirte, amigo, que la Biblia dice que hay caminos
que al hombre le parecen rectos, pero que el final de ese camino es camino de muerte. Cuando el hombre decide vivir en un camino, una vida, trazarse un camino sin Dios, sin involucrar a Dios, tarde o temprano vivirá las consecuencias. Tarde o temprano el hombre sin Dios en esta vida no es nada. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede cambiar un corazón. Solo Dios puede transformar una vida. Solo Dios puede cambiar una historia. Solo Dios puede transformar un barrio. Solo Dios puede transformar una ciudad. Solo Dios puede transformar una provincia. Solo Dios puede transformar un país. Solo Dios puede transformar un continente. Por eso es necesario que los hombres busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y solo quede en nuestra vida el recuerdo de una gloria pasada. Yo antes sí que tenía dinero, yo tuve una casa, yo tuve una familia, yo tuve un hogar, ¿y ahora qué? Por eso el autor de este libro dice cómo se ennegreció el oro, cómo el buen oro ha perdido el brillo. Quiero decirte que una de las características del oro es que jamás se puede ennegrecer. Una de las características del oro es que jamás dejará de brillar. Pero el profeta dice, ¿cómo se ha ennegrecido? ¿Qué le pasó? Pero el oro puede aliarse, una aleación con otros metales como el cobre, como la plata. Y al unirse con los metales equivocados, el oro, buen oro, se contamina. El buen oro empieza a perder el brillo. Lo que describe el poeta dice, el oro se ennegreció porque se alió. Buscó aleaciones, buscó religiones, buscó salidas que no son las correctas. Quiero decirte que lo que Dios dice en su palabra es eterno, es como el oro. Jamás puede perder brillo, jamás puede perder vida. Pero cuando el hombre decide tergiversar, desviar el contenido de la Biblia y aplicarlo a su manera, y aplicarlo saturado de mentiras, de engaño y de religión, el oro pierde el brillo. Y el oro representa la vida del ser humano. ¿Cómo llega un hombre? ¿Cómo llega un hombre a ser adicto? Porque de a poco su brillo se va apagando. Porque se va contaminando con cosas que son contra naturaleza. Mire, cuando empezó el boom de la droga se consumía de una manera. Se aspiraba. La marihuana se fumaba. Hoy no le alcanza aspirar ni fumar. La cocaína se mezcla con marihuana y se convierte en una droga mucho más dañina y destructiva. Porque la maldad va de aumento en aumento. Hasta que un día un bobazo termina con la historia y con la vida de una persona. Para el Día de la Madre, una chica que asistía a la iglesia, que cantaba en la iglesia, falleció en Neuquén. ¿Cuál fue la consecuencia? Fue a comprar un poco de droga y tenía un amorío con el vendedor de drogas. Y este hombre le dio cocaína. Ella aspiró y tomó camino de regreso a su casa, unas 20 cuadras. Pero me decía alguien muy cercano a ella, pero pastor, ella no le alcanzaba a aspirar. Ella hacía una cocaína una droga que se llama crack. Y ella fumaba la droga, ella aspiraba y se llenaba de todo tipo de inmundicia. Aquello que un día fue el templo de Dios
aquello que un día fue templo del Espíritu Santo, aquello que algún día sirvió para alabar a Dios y para cantar a Dios, ahora estaba lleno de drogas y de basuras contaminantes. Y su brillo se apagó en un instante. Llegó a su casa, se apoyó en el dintel del dormitorio y allí cayó. Había con ella un hombre que había sido su ex marido. Trató de levantarla, trató de moverla, de sacudirla, y vio que empezó a morarse. Llamaron la ambulancia, llamaron a la policía. En pocos minutos ella iba camino al hospital, pero nada pudieron hacer. Su buen oro, la vida que Dios le había dado, con 30 y pico de años, se apagó en un instante. Porque cuando el hombre decide vivir sin Dios, tiene consecuencias muy graves. Y el poeta, el autor de Lamentaciones, dice cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el ser humano ha perdido sus valores, sus principios, cómo los hogares no permanecen más de 5 o 6 años juntos y quedan hijos desparramados. Padres que se justifican diciendo: yo tengo una vida, tengo que salir a bailar, tengo que emborracharme, tengo que beber, tengo que drogarme. Puedo tener las mujeres que quieren, mujeres que dicen: yo tengo derecho a ser feliz. ¿Cómo hemos perdido los valores? ¿Cómo hemos ido cambiando aquellas cosas que nos hacían distintas? Y fuimos perdiendo el brillo. Y hoy tenemos hijos de 12, 13 años consumiendo marihuana, cocaína, crack y toda la basura que el diablo le ofrece al mundo, porque nosotros hemos perdido los valores. Porque hemos perdido el amor de padre, porque hemos perdido el amor de madre, porque hemos llenado nuestro corazón del odio, del fracaso de nuestros padres. Y decimos: yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Yo nunca dejaré mi familia tirada, porque yo sé lo que es el abandono. Pero llega una etapa en la vida que si el hombre no vuelve a Dios y corta la maldición, no solo abandona a sus hijos, sino que ahora, en un acto fallido, termina en la cárcel y los abandona físicamente, y también se aparta sentimentalmente de ellos, porque al lugar donde va a parar sus hijos nunca irán a visitarlo. Y aquel hombre que Dios hizo para que brille, aquella mujer que Dios hizo para que brille, cual si fuera un oro puro, que nada debería apagarlo, el odio, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, le robó el brillo. Leía un informe hace unos días donde dice que los padres que dejan hijos, las madres que abandonan, si supieran el daño que le causan a sus hijos, no sé si se atreverían a dar un paso fuera de lugar. Porque el efecto no es solamente la niñez, después viene la adolescencia, viene la juventud, viene la adultez y aún la vejez. Y las personas siguen siendo víctimas del abandono. ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Y describe, dice: las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Está comparando el templo, porque dice la Biblia que el ser humano es templo de Dios. Por eso el hombre tiene en sí facultades, talentos para cantar, para tocar un instrumento, para tocar un acordeón, una guitarra, una batería. El hombre es capaz de hacer múltiples cosas porque Dios lo capacitó de múltiples maneras para que le adores, para que el hombre y la mujer sirvan a Dios con sus habilidades y talentos. Pero este mundo ofrece tanta cosa que el ser humano ha decidido vivir de espaldas a Dios. Y él dice: las piedras del santuario, gente que algún día estuvo en los caminos de Dios, gente que creció en una iglesia, gente que creció en una escuela
dominical, piedras del santuario, dice Dios, están esparcidas por las esquinas, bebiendo, consumiendo, delinquiendo, olvidando el origen de un día vinieron, de esa mamá que un día te llevó a la escuela dominical, que te crió en los caminos de Dios, pero elegiste la maldad, elegiste el pecado, los vicios, elegiste la homosexualidad, la delincuencia, y te olvidaste de los valores. Y hoy eres una piedra esparcida por las encrucijadas de todas las calles. Usted por donde vaya encontrará gente que está atada a vicios, gente que está en las cárceles, y le dirían más de uno: yo alguna vez estuve en la iglesia, yo alguna vez estaba en el coro, yo alguna vez caminé en la escuela dominical, yo me acuerdo de ese pastor que nos hablaba de Cristo. Y hoy estás perdido en las encrucijadas de las calles. Por donde vayamos hay gente que caminó en Cristo y hoy ya no está en Él. Por donde vayamos encontraremos gente que asistió a la iglesia y se volvió en contra de Dios. Y quiero terminar con esto, y dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Estos que tenían salud, que tenían un hogar, por un divorcio, por la muerte de un cónyuge, estos que estaban prosperados, bendecidos, que tenían una familia ejemplar, que fueron estimados más que el oro puro, tenían un valor sus vidas. Mucha gente diría: cómo me gustaría ser como mi vecino, como mi vecina, qué lindo matrimonio, qué buen ejemplo para los hijos. Pero el pecado, la maldad, cambió todo. Y dice que eran más estimados que el oro puro. Y hace una expresión el poeta y dice: ¿cómo son tenidos por vasija de barro, obra de mano del alfarero? Es decir, el oro cotiza en la bolsa de valores. Si hay algo que caracteriza la riqueza de un país, la mayoría de los tesoros de un país están centrados en oro. Porque el oro jamás pierde su valor, el oro jamás pierde su brillo. Así eran los seres humanos para Dios, así es la raza humana para Dios. Como oro, cotizan en la bolsa de valores de este mundo con un altísimo precio. Por eso estamos aquí. Porque si hoy una persona dice: yo quiero recibir a Cristo, sepa que usted vale más que todos los tesoros que haya en esta tierra. Usted cotiza más alto que el oro, que el dólar, que el euro. Para Dios usted es un especial tesoro. ¿Me escuchó? Amén. Y dice: ¿cómo es que después de cotizar tan alto termina siendo como la vasija hecha por las manos de un alfarero? De oro se volvieron de barro, frágiles, sin valor. ¿Qué pasó? ¿Qué te contaminó? ¿Por qué caíste tan bajo? ¿Cómo es que llegaste a lo que hoy sos? Si vos estabas destinado para cosas grandes, si vos estabas destinado para marcar la diferencia en esta vida, ¿cómo es que de ser un oro tan valioso te convertiste en una vasija de barro, en algo sin precio, en algo sin valor? Eso le pregunta el profeta a esta ciudad de Jerusalén. Y la respuesta es sencilla: el pecado, el vivir de espaldas a Dios, lleva al hombre desde arriba hacia lo más bajo. Predicaba en una localidad de la línea sur que se llama Los Menucos. Y en una de esas noches que estoy predicando, llegó un hombre pasado de alcohol. Llegó un hombre muy borracho. Tenía un saco y el saco tenía grasitud del tiempo que no se higienizaba. Y esa noche, después de predicar, él vino y me dijo: pastor, yo quiero recibir a Jesús.
¿Sabe una cosa? Hace como una semana que ando bebiendo. Hace como una semana que golpeé a mi esposa y ella se fue a la casa de sus hermanos y de sus padres. Y se llevó a mis hijas. Pastor, hoy entiendo que Jesús me ama y que puede haber un cambio en mi vida y yo lo quiero. Quiero que ore por mí. Y vino y yo lo abracé. Él olía muy mal. Estaba su pelo lleno de tierra, de dormir en cualquier lugar, entre cartones, donde la noche lo agarraba. Y ahí vino a mi corazón cómo el buen oro pierde el brillo. Cómo el ser humano, la creación de Dios, cae tan bajo. ¡Qué tremendo! Y después de aceptar a Cristo, se agarró un lugar y se fue muy rápido. Al día siguiente, a la hora de la reunión, escuchá, pastor, llega un hombre con una corbata roja grandota y de allá me decía: ¡hey! Le digo: ¿quiere hablar conmigo? Sí, acérquese. ¿Cómo es? ¿Qué le pasa? Y yo soy el hombre que estuvo anoche. ¿Cuál? El que vino borracho, pastor. Estaba bañado, cambiado, se había puesto un saquito, una corbata. Y llegó y me dice, le dice a un grupo de personas que vengan. Dice: ella es mi esposa, pastor. A las 2 de la mañana llegué al campo donde ella estaba y la fui a buscar. Casi me muerden los perros. Mi cuñado me querían pegar y me dijeron: loco, ¿qué venís a buscar a tu mujer para golpearla otra vez? Y él le dijo: no, quiero venir a pedirle perdón y decirle que las amo. ¿Dónde están mis hijas? Y todos se levantaron. Tranquilo, no vine a pelear, vine a pedir perdón. Me dice: usted no sabe una cosa, mi mamá está tullida, paralítica, y yo hacía 7 días que la había dejado tirada. Hacía 7 días que no volvía a casa, pero anoche cuando usted oró por mí, lo primero que hice es volver a casa. Y cuando voy llegando a mi casa escucho ruido de tarros. En esa época salían los fuentones metálicos de zinc. Y digo: sentí ruido, seguro que mamá murió y los perros se la están comiendo. Y entré con una violencia, pateé la puerta y me metí. Y cuando miro hacia la cocina, mi madre paralítica estaba caminando y me dijo: hace 7 días que no como, estoy haciendo una sopa para alimentarme. Mientras él entregó su vida a Cristo, Dios sanó a su madre paralítica. Gloria a Dios. El oro, cuando tiene conexión, contacto, el oro lo primero que recupera es el brillo. Y me dice: estas son mis hijas. Lo abracé, lloré con él. Y dije: qué grande es Dios. Porque un linchera, un vagabundo, fue cambiado en cuestiones de segundo. 2 años después, voy a la iglesia y el pastor me dice: le presento a mi colaborador. ¿Quién era el colaborador? Ese vagabundo que esa noche, 2 años atrás, había entregado su vida a Jesús. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo daña el vicio, el alcohol, la imagen de Dios en la vida de una persona. Pero cuando el hombre que puede estar caído en las encrucijadas de todas las calles, en algún momento decide dar vuelta, cambiar de rumbo 180 grados y volverse a Dios, Dios está dispuesto para hacer un milagro. Amén. Yo no sé cuánto tiempo brillaste,
Yo no sé qué apagó tu brillo, quizás una enfermedad, un divorcio, la pérdida de un ser querido. Yo no sé qué apagó tu brillo. Yo no sé qué aleación tuviste que te contaminó, que te opacó, pero sé decirte una cosa. Aquí está el Dios que es un alfarero. Aquí está el Dios que sabe trabajar sobre el metal. Aquí está el Dios que te cotizó en bolsa de oros. Aquí está el Dios que te dio un brillo, que te trajo a esta vida con un propósito y te puede volver a Él. La vida de este hombre cambió la noche que tomó una decisión. Y no solo cambió él, su decisión afectó su casa, afectó sus hijos y se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Gloria a Dios. Quiero invitarte en esta noche. Quizás como Jerusalén, la sociedad argentina, la sociedad chubutense, la sociedad madrilense ha ido perdiendo brillos. Los jóvenes antes, a corta edad, se juntaban en las esquinas para hablar del fútbol, del deporte. Hoy se juntan para beber, para consumir droga, para delinquir. Madre en Cristo quiere cambiar tu historia. Puerto Madryn, Cristo quiere transformar la sociedad en la que estamos viviendo. Y la respuesta para esta ciudad y la respuesta para cada barrio que compone esta ciudad no es el político de turno, no son las promesas de un gobierno, son los principios divinos del reino de Dios que dice: yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie accede al cielo y al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que te puede dar el alimento que necesitas para cambiar tu destino. Quiero orar en esta noche. Sé que hay gente. Quiero que adoremos, que metamos una adoración. A ver, los colaboradores de la iglesia, levante la mano la gente que es de la iglesia. Fíjese a un costado, a otro, y acérquese a alguien mientras adoramos y dígale: ¿quieres recuperar tu brillo? ¿Quieres volver a ser parte del santuario de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios? ¿Quieres retomar tu camino? Necesitas un milagro. ¿Qué has perdido? ¿Qué te robó el brillo? Una enfermedad, un vicio. ¿Qué te robó el vicio? ¿Qué te robó el brillo? Un divorcio, una separación. ¿Qué te robó el brillo? Vuelve en esta noche. Job 22:23 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Toma ahora la ley de su boca. Si te volvieres al Dios omnipotente, serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción. Toma ahora la ley de su boca y ponla en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Volverás a recuperar lo que perdiste ayer, lo que te apartó de Él. Saldrás de tu vicio, de tu enfermedad, si quieres, porque para Dios nada es imposible. Quiero invitar a gente que en esta noche va a decirle que sí a Jesús. Mientras adoramos, la iglesia trabaja, la iglesia se acerca. Si hay alguien en necesidad, usted lo trae. Estaremos orando, estaremos clamando. No sigas viviendo un día más sin Jesús. Dios te bendiga, varón. Aquí hay un hombre. Dios te bendiga. Aquí hay dos personas. Gloria a Dios. Si vinimos por ustedes, ya estamos pagados. Venga, amigo. 3 personas. Gloria a Dios. Adoramos a Dios.
Adoramos a Dios. La iglesia se mueve, nadie está de espectador, todos somos protagonistas. Traiga a alguien y dígale: yo te llevo a Cristo. Este es tu día. Hoy vas a recuperar tu brillo. Te ennegreciste por esto y esto y esto, pero para Dios nada es imposible. En mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Dios